La arquitectura deconstructivista puede entenderse como una de las expresiones más elocuentes de la crisis cultural de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Su propuesta no surge únicamente como una búsqueda formal extravagante, sino como una postura crítica frente a los sistemas de significado estables, frente a la idea de que la arquitectura debe comunicar orden, permanencia o simplemente ser verdadera y única. Al fragmentar, dislocar o hacer que las partes del edificio cambien su forma, el edificio deja de ser un objeto cerrado y coherente para convertirse en un discurso abierto, ambiguo y en muchos casos provocador y sin sentido. En esta forma, su relación con el contexto del hiperconsumo, la inmediatez y lo efímero resulta profundamente reveladora. La arquitectura deconstructivista dialoga con una sociedad saturada de imágenes, estímulos y experiencias instantáneas, donde el valor simbólico y estético muchas veces prevalece sobre la duración o la estabilidad. Sus formas fragmentadas, aparentemente caóticas, funcionan como artefactos visuales potentes que capturan la atención inmediata, casi como productos culturales diseñados para ser consumidos rápidamente. Sin embargo, esta misma condición puede leerse también como una crítica, al exhibir la ruptura y la inestabilidad. Estos edificios reflejan el estado fragmentado de la contemporaneidad, evidenciando las contradicciones de una cultura que vive en el deseo de novedades constantes y la pérdida de referentes duraderos. Aunque suele pensarse que el desconstructivismo es una arquitectura puramente formal, sus propuestas están fundamentadas en marcos teóricos sólidos, particularmente en el pensamiento filosófico de la deconstrucción. La negación de la simetría, del eje, de la jerarquía clara y del orden compositivo tradicional no es arbitraria, sino una forma de cuestionar los modos previos de concebir el espacio, la función y el significado. De esta forma, el movimiento sí logra, al menos en sus intenciones originales, aportar un valor agregado al trabajo profesional. Al proponer nuevas maneras de pensar el proyecto arquitectónico, este valor no siempre se traduce de forma directa en beneficios para el usuario o el contexto, pues en muchos casos la complejidad formal prioriza el discurso del autor por encima de la experiencia cotidiana del habitante. El deconstructivismo nació bajo una bandera de rebelión frente a los dogmas del modernismo y del funcionalismo, pero hoy enfrenta una paradoja fundamental. Muchas de sus formas han sido asimiladas por la arquitectura del consumo, convirtiéndose en lenguajes habituales para museos icónicos, corporativos globales y proyectos de alto impacto mediático. Esto plantea la pregunta de si aún puede reivindicar sus orígenes contestarios o si ha sido absorbido por el establishment, que originalmente lo criticaba. Tal vez su papel actual ya no sea el de la protesta directa, sino el de evidenciar cómo incluso las estéticas más subversivas pueden ser apropiadas por el sistema económico y cultural dominante. Desde esta perspectiva, no resulta del todo equivocado pensar que la estética capitalista ha adoptado el deconstructivismo como estandarte, vaciándolo parcialmente de su carácter rebelde. Sin embargo, esto también puede entenderse como el destino natural de muchas expresiones artísticas, aquello que en su origen es ruptura, con el tiempo se convierte en estilo, y posteriormente en mercancía. La tensión entre crítica y absorción parece ser una constante en la historia del arte y la arquitectura. En cuanto a la relación entre el edificio y el usuario, el deconstructivismo propone una experiencia espacial intensa, a menudo desconcertante. El usuario no es guiado por recorridos claros ni por espacios fácilmente legibles, sino que es invitado, o más bien lo fuerza, a interpretar constantemente su posición dentro del edificio. Esto puede generar experiencias ricas y memorables, pero también cierta distancia o confusión, pues el usuario no siempre es el centro del proyecto, sino más bien un actor dentro del discurso conceptual del arquitecto. Finalmente, la preferencia por lo que no es estándar y por objetos arquitectónicos irrepetibles tiene un impacto profundo en la producción arquitectónica. Si bien es singularidad refuerza el valor simbólico y cultural de cada edificio, también dificulta su producción en serie y encarece los procesos constructivos y limita su aplicabilidad a conceptos más amplios. En conclusión, la arquitectura deconstructivista no puede juzgarse únicamente por su forma.
es ante todo un reflejo crítico de su tiempo, una arquitectura que exhibe la fragmentación del mundo contemporáneo, que cuestiona los discursos establecidos y que al mismo tiempo revela las tensiones entre rebeldía, consumo y espectáculo. Su valor reside tanto en sus aportaciones teóricas como en las preguntas incómodas que sigue planteando sobre el papel de la arquitectura en la sociedad actual.